Hoy vamos a hablar acerca de un tópico que se conoce como la parte de analíticos y pues vamos a partir del significado de analíticos. Analíticos es el proceso de descubrir, interpretar y comunicar patrones significativos en los datos. Entonces, tal cual, vamos a hablar justamente de los datos y su interpretación. Ayer, curiosamente, mientras hacía ejercicio, me topé con esta serie que acaban de tener en Netflix. Habla acerca de un conflicto legal entre una demanda que tuvo Google respecto a la aplicación de Google Earth, en donde tal parece indicar que no fueron los creadores, pero me parecieron importantes dos de las sentencias entre uno de los diálogos de las personas que participan en la serie, en donde dice que pues precisamente los datos son el arma del futuro y quien quiera que controle los datos controlará el mundo. Entonces me parece importante porque no solamente a través del tiempo o viendo hacia futuro, quien tenga los datos controlará, sino siempre hemos visto que en la mayor parte de las acciones que realizamos, quien tiene el conocimiento, quien tiene los datos, pues es quien triunfa, ¿no? El tener esa sapiencia de la información, pues es lo que nos va a dar el éxito en cualquier cosa que estemos emprendiendo. Eh, ya llegando de lleno a la parte de los analíticos, acerca precisamente de lo que es el análisis de los datos, lo vamos a generalizar en tres cuestiones. Lo que es básicamente el conjunto de los datos y las estadísticas que colectamos, cómo lo vamos a representar en función de, podría ser reportes y gráficos básicamente, y que es lo que usamos constantemente para representar esos datos. Y partiendo de la representación, pues, ¿qué vamos a hacer con esos datos, ¿no? Que una vez recabados, una vez interpretados o reportados o graficados, tenemos que tomar acciones o surgen ideas acerca de esos datos. Partiendo del primer punto, de dónde provienen ese conjunto de datos, sabemos que todos los sistemas de información, todos los sistemas y tecnologías tienen reportes, reportes de sus eventos, de qué es lo que está pasando dentro de esos sistemas de información, ya sean fallas, alertas, ingresos, ¿no? En el caso de accesos a la infraestructura, o también umbrales que se pueden rebasar en cierto momento, ya sea de almacenamiento, la salud de esos sistemas, cómo se desempeñan, o cualquier otra información que arrojan ese tipo de eventos en todos los sistemas de información. Y precisamente a esa parte se le conoce como Business Intelligence. Precisamente lo que queremos es proveer vistas históricas, actuales y, ¿por qué no, predictivas de las operaciones del negocio? Básicamente, pues es lo que queremos lograr con los datos que estamos colectando. La segunda parte es cómo representar esos datos. Y decíamos que la manera más generalizada de cómo podemos interpretar esos datos, pues es a través de reportes y gráficos. Sobre todo para que sean entendidas por las personas que, pues de acuerdo a su función en la compañía, toman ciertas decisiones. Cualquier departamento en la compañía sabrá qué va a tomar de esos datos y cómo los va a aprovechar. Por eso es importante que antes de, pues, cualquier implementación que tengamos de este tipo de sistemas, siempre haya la sinergia entre los departamentos involucrados. ¿Quién va a tomar el uso de esos datos que estamos obteniendo para que al final de la historia sepa qué se van a hacer con los datos? Y precisamente de ahí deriva el último punto de los que estamos analizando, que es qué hacemos con esos datos. Generalmente cuando estamos obteniendo los datos, estamos acostumbrados y sobre todo
Me duele decirlo, pero en Latinoamérica somos muy dados a reaccionar, somos muy dados a actuar de manera reactiva y no proactiva ni preventiva. Entonces, desde la parte de solucionar problemas, implementar las medidas y crear las estrategias, lo hacemos con base a lo que nos sucedió, a lo que aconteció, y a partir de ahí tomamos las medidas, pero nunca tomamos en consideración el histórico de los datos, lo que nos está arrojando los sistemas, qué podemos mejorar, qué podemos realizar antes de tener la problemática, ¿no? Y constantemente con la parte de lo que arrojan los sistemas de información, que generalmente son insights, comparativos, el comportamiento, ya sea de la infraestructura o del sistema en particular del que estemos hablando, podemos también segmentar toda esa información. Precisamente hablando de cómo usar los analíticos en la resolución de problemas y en la infraestructura, generalmente usamos una manera correctiva, pero ¿por qué no anticiparnos a ello y implementar medidas o crear estrategias? Y eso mismo, si lo trasladamos a cualquier ámbito de negocio, pues nos va a dar el actuar correctamente y el usar adecuadamente los datos que estamos obteniendo. Pero, ¿cuáles son los desafíos que tenemos dentro de esta situación del análisis de los datos? El Big Data, como se llama, precisamente requiere lidiar con grandes cantidades de datos. Esa es la primera problemática. Y por lo que se necesita de gran almacenamiento. Pero no solamente es la parte de almacenar los datos, sino el procesamiento de todos esos datos. Y luego viene la interpretación, como decíamos. Pero hoy día vemos que todos estos sistemas de información arrojan muchísimos datos, y no solamente eso, tienen una complejidad en esa estructura de cómo los estamos recibiendo. Generalmente nos viene a la mente que podemos usar archivos de texto, bases de datos. Lo más común es pensar en bases de datos relacionales cuando estamos hablando de complejidad en la estructura de datos. Pero más allá de eso, con tanta complejidad en los datos, a veces ni las bases de datos relacionales son suficientes para poder interpretar estos datos. Entonces, no solamente es dónde los vamos a almacenar, qué cantidad de almacenamiento vamos a necesitar, sino todo ese procesamiento para interpretar esa complejidad de los datos. Y por otro lado, pues no podemos dejar a un lado los riesgos que implican el mal uso de los datos, que seguramente, dependiendo de la región, también nos vamos a encontrar con limitantes y con pues más desafíos en ese rubro. ¿Cómo vamos a afrontar esos desafíos? Bueno, pues toda esta transformación digital que estamos viviendo, que estamos experimentando, ha llevado al surgimiento y madurez de algunas tendencias tecnológicas, justamente para encarar esos desafíos que tenemos al analizar los datos. Y estamos hablando de centros de datos más robustos, en donde precisamente en ese tipo de ambientes de centros de datos se necesita infraestructura. Y ya sabemos, infraestructura de red, pero infraestructura de red de alta capacidad, switches de alta capacidad, Wi-Fi de alta capacidad, elementos también de virtualización y sobre todo en la parte de data centers, estamos hablando más de tráfico lateral, que se conoce como tráfico east-west, en donde pues se necesita toda esa capacidad para poder procesar todos esos datos. Otra de las tendencias son aquellas soluciones en la nube, en donde precisamente hay clientes que no tienen ese tipo de robustez en sus centros de datos y no tienen tampoco
de pronto el recurso humano para poder administrar todo ese centro de datos, que al ser robustos, pues necesitan de mucho conocimiento y a veces de más personal. Eh, Siendo esto precisamente una de las cosas que con las soluciones en la nube podemos darle la vuelta, ¿no? Hay proveedores, fabricantes, que con las ofertas en las nubes pueden precisamente recabar, colectar toda esa información y darle una interpretación adecuada. Eh, la otra es que precisamente en toda esta cuestión de soluciones para la interpretación de datos, existen dos tendencias en donde se implementan técnicas y algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Por sus siglas en inglés. Este tipo de situaciones las vemos más comúnmente en todos los verticales y en todos los rubros, en todos los sistemas de información, en todas las tecnologías de información se están implementando este tipo de soluciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque precisamente toda esa colección de infinidad de datos, pues necesita de algoritmos especializados para poder interpretar y saber qué es lo que queremos decir con esos datos. Incluso en rubros como la parte de gestión de la infraestructura, pues veremos que existen ya infraestructuras que permiten el lenguaje tal cual, humano, en donde se les pregunta cosas como qué está pasando en la infraestructura, cuántos equipos están conectados, cuál es el problema que podría estar encontrándose en la infraestructura. Entonces, toda esta evolución pues nos lleva a un ambiente completamente diferente de lo que estábamos viendo en la parte de la gestión de las infraestructuras. Además de eso, dependiendo de la región, como les decía al inicio, otro de los desafíos será la parte de cómo es el manejo de los datos y por eso tiene que haber una regulación adecuada y medidas para protección de datos. Sabemos que en algunas regiones ya hay regulaciones y medidas tal cual como el GDPR para la parte de protección de datos. Sabemos que desafortunadamente a veces en Latinoamérica o en México no hay tanto cuidado en esa parte, pero bueno, ya se están elaborando leyes incluyendo la parte de la propiedad de los datos para afrontar este tipo de desafíos, ¿no? Entonces, es importante que contemplemos también y no dejemos de lado toda esa parte de la seguridad y la regulación. Finalmente, podemos decir que en Sama Wi-Fi, al ser un distribuidor de soluciones, básicamente de infraestructura, preguntarían, bueno, ¿y qué soluciones existen en nuestro portafolio para la parte del tratamiento de datos y toda esta cuestión de analíticos? Podemos comenzar desde la parte de, en todo este ciclo que existe de la implementación de infraestructura, existe una parte fundamental que es la cuestión de diseño. Y en la parte del diseño también ya se está elaborando cuestiones que nos permitan, una vez que nosotros estamos recabando información de los escenarios, de los requerimientos, antes de implementar esa infraestructura, se nos pueden dar recomendaciones de cómo implementar esa infraestructura. Entonces, desde la parte del diseño, ya tenemos analíticos, ya tenemos esa interpretación de datos que nos va a permitir afrontar de primera instancia ese ciclo que es la planeación y el diseño. Por otro lado, dentro de las mismas plataformas de gestión de la infraestructura, una vez que ya está implementada la infraestructura, también nosotros tenemos diferentes ofertas en lo que son ofrecer controladores, ya sea virtualizados o en hardware, que nos van a permitir precisamente tener la visibilidad de todo lo que está pasando en la infraestructura e interpretación de todos esos datos que están viajando en la infraestructura. Precisamente como el uso de aplicaciones, los usuarios que se conectan, los perfiles de usuario, toda esa segmentación
nos va a permitir que tengamos una visibilidad completa de lo que está pasando a nivel de los usuarios y de los equipos clientes que se conectan. Por otro lado, también tenemos ofertas en donde la gestión es a través de la nube y como les decía, hay clientes, hay proyectos en donde no están preparados con data centers o que no tienen el recurso para afrontar esos desafíos de tener una infraestructura on-premise. Entonces, los fabricantes ofrecen esa gestión y esa administración y toda esa inteligencia, todos esos analíticos dentro de una solución en la nube. Y esas soluciones en la nube son soluciones de última generación en donde precisamente se está procesando todos esos datos, se están interpretando con todos los niveles de seguridad adecuados. ¿Para qué? Para que a nosotros como usuarios finales nos entregue precisamente la información necesaria, como yo decía, para las áreas en cuestión. Y finalmente tenemos la parte de acceso a usuarios y dispositivos, que aunado con la parte de la gestión de la infraestructura, pues nos va a permitir el abordar y el tener más información tanto de usuarios como de esos dispositivos que se conectan. Sabemos que la parte del Bring Your Own Device y el Internet de las Cosas, esa evolución, pues nos trae desafíos tanto en el control de acceso para usuarios y dispositivos y pues necesitamos tener visibilidad de todo eso que se conecta. Entonces, dependiendo del área que requiera estos datos y su análisis, nos permitirá establecer esas estrategias para el negocio y su continuidad. En ese caso, hay soluciones precisamente que nos van a permitir ya llevar toda esa cuestión de analíticos un paso más allá en la cuestión de marketing, publicidad, ubicación incluso de los usuarios o dispositivos. Y todo esto va enfocado a la parte de entender las necesidades del negocio y crear justamente esas estrategias para el negocio.